Práctica número 8. Prueba de jarras. Este tipo de pruebas se utilizan para determinar las dosis más efectivas de coagulante para un tipo de agua en específico, durante el control de la coagulación y floculación en una planta de tratamientos de aguas. Para esta práctica se utilizaron diferentes coagulantes, todos en soluciones al 10%. Para la preparación de las muestras de la primera fase, se necesitan aguas grises, las cuales se deben agitar muy bien para evitar que se sedimente antes del proceso. Posteriormente, con ayuda de una probeta, se debe medir 1 litro de agua y colocarla en vasos de precipitados. Se debe colocar un vaso de precipitados por cada uno de los coagulantes, más uno que servirá como testigo. Para comenzar con la primera fase de prueba, se llenaron jeringas con 2 ml de cada una de las soluciones coagulantes. Posteriormente se debe colocar cada vaso de precipitado en la base iluminada del equipo del agitador múltiple e introducir las paletas de agitación. En la primera fase colocamos una muestra testigo y un vaso etiquetado con cada uno de los coagulantes previamente seleccionados. Posteriormente se debe ajustar el equipo a las revoluciones por minuto determinadas inicialmente. Estas deben ser entre 240 a 260. Después de haber preparado nuestro agitador y haber colocado cada uno de los vasos de precipitado dentro de las aspas, añadiremos los 2 ml de solución de coagulante.
Cada vaso debe de estar etiquetado con la solución que se le va a añadir. Debemos añadir cada una de las jeringas al mismo tiempo y al centro del agitador. Debemos agitar durante 1 minuto entre 250 y 270 revoluciones por minuto. Cuando este minuto haya pasado, bajaremos la velocidad entre 40 y 60 RPM y dejaremos transcurrir 10 minutos. Al haber transcurrido los 10 minutos, apagaremos en totalidad nuestro agitador múltiple y permitiremos que los flóculos de nuestras soluciones se sedimenten. El proceso de sedimentado debe durar 20 minutos. La coagulación es un proceso que permite incrementar la tendencia de las partículas de agregarse unas a otras para formar partículas mayores y así precipitar más rápidamente. Los coagulantes son agentes que ayudan a la precipitación. Muchas partículas, como los coloides, son sustancias tan pequeñas que no sedimentarán en un tiempo razonable y además no pueden ser eliminadas por filtración. La coagulación es un proceso que implica muchas reacciones de transferencia de masa. El proceso consta de varias etapas. 1. La desestabilización de las partículas, lo que permite 2. La interacción contaminante-coagulante y 3. Favorece la agrupación de partículas. Mientras pasa el tiempo de sedimentación, es importante que vayamos haciendo anotaciones para saber el comportamiento de cada uno de los coagulantes en nuestras muestras de agua. Anotar, por ejemplo, el tiempo que tarda en sedimentar cada una de las muestras de agua con relación al tipo de coagulante que se le añadió. De esta manera, podemos hacer una comparación entre la calidad del coagulante y el tiempo que tarda en sedimentarse nuestros flóculos.
Al término de este análisis, y pasando el tiempo de sedimentación, podemos empezar a ver a simple vista cuál es el coagulante que tiene un mayor efecto sobre nuestra muestra de agua. Una vez transcurrido el tiempo de sedimentación, se debe decantar el agua clarificada de cada uno de los vasos de precipitado para poder hacer el análisis de turbidez, pH y color. Con ayuda del espectrofotómetro medimos el color de cada una de las muestras para verificar con cuál coagulante el agua tiene menor turbidez y así realizar su selección. Esto se hace colocando la longitud de onda a 455 nanómetros. Lo primero que se debe realizar es el ajuste a cero del equipo con una muestra blanco de agua destilada. Esto se hace enjuagando la celda con agua destilada antes de realizar el ajuste. Una vez limpia la celda, se llena hasta la marca y se limpia antes de ser colocada en el espectrofotómetro. Posterior al ajuste, se debe realizar la medición del blanco. Estas son por triplicado.
Después de medir el blanco, se realiza la medición de las siguientes muestras. Antes de utilizar la celda, se hace un enjuague 3 veces con la muestra a analizar. Y de la misma forma que se hizo con el blanco, se llena la celda hasta la marca, se limpia y se coloca en el aparato. Otra de las pruebas que debemos de hacer a las muestras de agua para poder elegir el mejor coagulante es la medición de pH. Para realizar esta tarea utilizamos un pHímetro, el cual funciona con un sensor que está ubicado en una varilla. Debemos enjuagarlo muy bien con agua destilada antes de utilizarlo. De esta manera nos aseguramos de no alterar nuestros resultados.
A continuación podemos ver un turbidímetro. Este equipo nos sirve para conocer la turbidez de diferentes muestras y soluciones. Para ello debemos conectarlo directamente a la luz, encenderlo en la parte posterior a él y después realizar una calibración. Esto último nos sirve para asegurarnos que nuestras mediciones sean precisas. Para realizar esta tarea utilizamos unos frascos que vienen junto con el equipo, los cuales se llaman celdas y no deben de tocarse por la parte de cristal, únicamente deben manipularse por la parte de la tapa. Este tiene una pequeña muesca que corresponde a la muesca dentro del equipo. Cuando calibramos nuestro turbidímetro debemos asegurarnos de insertar la celda que nos indica el equipo y después únicamente damos en el botón de medición. Después de que haga la primera medición, en automático nos pedirá que añadamos el siguiente frasco, el cual en este caso corresponde a 150. Realizaremos esto con los siguientes 2 frascos, y al terminar, nuestro turbidímetro estará listo para poder empezar a leer nuestras muestras. Para asegurarnos de que nuestro turbidímetro está correctamente calibrado, utilizaremos una de las soluciones calibradoras que vienen dentro de nuestro equipo. En este caso, nosotros ya conocemos cuál es la turbidez de nuestra solución, y este dato debe de coincidir con el resultado que nos da nuestro turbidímetro. De esta manera podemos asegurarnos de la veracidad de los resultados. Nuestra solución marcaba una turbidez de 100 y nuestro resultado fue de 101, lo cual está bien, ya que siempre pueden existir variaciones. Para la segunda prueba utilizaremos una celda vacía, la cual tomaremos con un papel. De esta manera nos aseguramos de no afectar la superficie de cristal. La enjuagaremos 2 veces con agua destilada y el tercer llenado será el que mediremos. El resultado de esta prueba debe de estar entre 0 y 1, ya que estamos utilizando como muestra agua destilada, y esta no debe de contener nada de turbidez. Este procedimiento lo repetiremos, pero ahora con cada una de nuestras muestras de agua, que contienen las diferentes soluciones de coagulante. De esta manera podemos comparar al final cuál es el que tiene la menor turbidez. Para la segunda fase nuevamente se debe agitar el agua gris. Posteriormente se procede a llenar 6 vasos de precipitados de 1 litro, esto midiendo 1 litro de agua con una probeta para ser más exactos en la medición.
Una vez que tenemos los vasos listos, se van a colocar en el agitador múltiple y se bajan las propelas de agitación. Posteriormente se ajusta la velocidad de agitación entre 240 y 260. Una vez obtenidos los resultados en esta segunda fase, se debe seleccionar el coagulante que tuvo mayor eficacia. Y ahora se añade en diferente dosificación para conocer cuál es la más óptima. Después de haber transcurrido el minuto con una velocidad entre 240 y 260, se vuelve a realizar el ajuste a una velocidad entre 40 a 60 revoluciones por minuto. Y se mantiene así aproximadamente por 10 minutos. Al concluir el tiempo de sedimentación, debemos realizar nuevamente la decantación del clarificado. Para ello, utilizamos un vaso de precipitado más pequeño, al cual le vaciaremos la parte clara de cada uno de nuestros vasos de precipitado que contienen las muestras de agua. Nuevamente, se debe realizar la medición de color con ayuda del espectrofotómetro.
Ahora el objetivo es conocer con qué dosis tiene menor color nuestras muestras. Asimismo, se repite el procedimiento de la fase 1. Lo que se obtuvo de la determinación de la fase 2 se debe medir con el turbidímetro para obtener la turbidez de cada una de las muestras obtenidas. La manera correcta de hacerlo es igual a la fase 1, pero sin el paso de la calibración. En la segunda fase ya conocimos qué coagulante es el más eficiente y en qué dosis. Por último, en esta tercera fase, vamos a conocer la dosificación correcta y eficiente del floculante. Con base a nuestros resultados obtenidos en la medición de pH, turbidez y color, sabemos que la dosificación
más eficiente del coagulante es 2.5 mililitros. Lo que se debe realizar es colocar esta cantidad al mismo tiempo en cada uno de nuestros vasos precipitados. Esto se realiza en los primeros 30 segundos. Después de este tiempo y a la misma velocidad entre 240 a 260 revoluciones por minuto, se colocan las diferentes dosificaciones del floculante. Estas fueron entre 0.1 mililitros a 1 mililitro. Y por último, una vez transcurrido el minuto por completo, se hace el ajuste de velocidad nuevamente entre 40 a 60 revoluciones por minuto. La floculación es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. Realizamos nuevamente y por última vez la decantación de los clarificados de nuestras muestras de agua, que contienen las diferentes soluciones seleccionadas. Por último, se debe hacer nuevamente un análisis del color para ahora conocer la dosificación más eficiente del floculante. Los pasos a realizar son los mismos que en las dos anteriores fases.
Finalmente, se debe medir la turbidez de las muestras de la fase 3 para poder comparar con los resultados obtenidos en la medición de color, para así determinar cuál es la mejor combinación de coagulante y concentración.